Estando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es vida. Gracias porque tu palabra es pan, Dios mío, al hambriento. En esta noche te pedimos que esta palabra, Dios amado, Señor, sacie a todo aquel que tenga hambre y sed de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú fortalezcas y restaure por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. En esta noche quiero predicar esta palabra con el tema: ¿quién es ese hombre? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hacemos connotación con esta palabra, hablando de que quién es ese hombre, es porque muchas veces no conocemos realmente quién es esa persona, o a veces quizá podemos decir que no tenemos las cualidades indicadas que esa persona puede tener, y nosotros referirnos de esta manera. Pero estudiando las palabras me doy cuenta acerca de lo que acabamos de leer en esta preciosa noche, que dice la Biblia que entrando en la barca, él con sus discípulos le siguieron los discípulos. Jesús en esta ocasión, entrando en la barca, en aquel lugar donde Cristo se encontraba, posiblemente era en Capernaum, donde mucha gente seguía a este hombre llamado Jesús. Pero Jesús, al ver la multitud que venía sobre él, Jesús en ese momento lo que hizo fue entrar en una barca, porque no quería estar en ese momento ya con la multitud. Y me llama la atención, amados hermanos, en esta preciosa noche, que Jesús decide entrar en una barca. Jesús decide pasar a otra ribera. Jesús decide, alabado sea el Señor, moverse del lugar donde se encontraba. ¿Y por qué razón Jesús decide moverse del lugar donde se encontraba, donde mucha gente iba y lo seguían a él? Mucha gente se refugiaba a donde Cristo estaba, y Cristo hace lo siguiente: decide moverse de aquel lugar. Es que Cristo no es igual que muchos de nosotros, muchas veces como evangelista o como pastor, que muchas veces queremos quedarnos donde está la multitud. Muchas veces Cristo, alabado sea el Señor, se dirigía a la multitud porque Cristo quería hacer algo especial en el medio de la multitud. Pero también hacía lo siguiente: se movía de donde estaba la multitud a un lugar aparte a orar con el Padre. Y hay momentos donde nosotros debemos de movernos a dialogar con nuestro Padre Celestial. Porque cuando nosotros dialogamos con nuestro Padre Celestial, podemos darle pan a la multitud que necesita ese pan de vida. Y ese pan de vida representa la palabra de Dios. Y Jesús decide entrar en esta barca. La multitud, alabado sea el Señor, en aquel momento a Cristo se le hizo de noche. Pero mientras tanto a Cristo se le hace de noche, los discípulos entran con Cristo también en la barca. Pero me llama la atención algo aquí, amados hermanos y amigos
Jesús, el Hijo de Dios. Pero notemos algo aquí, en esta noche, por medio de esta lectura que acabamos de leer. Dice la Biblia que cuando entró Jesús en la barca, los discípulos también entraron. Y dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero dice que Cristo dormía a donde estaba la barca. Cristo dormía por encima del pronóstico que se estaba moviendo. En aquel momento Cristo se sentía confiado. Cristo estaba durmiendo. Muchas veces nosotros, en medio de la tempestad, en medio del problema, en medio de la enfermedad, alabamos al Señor, no encontramos que hacer como hicieron los discípulos en esta ocasión, que cuando vinieron las olas a golpear la barca, bendito sea el Señor, ellos se sintieron como que en ese momento su vida iba a perecer, pero no sabían de que Cristo estaba en la barca y tenían que confiar porque el Maestro estaba en la barca. Si nosotros empezamos a definir esta palabra punto por punto, nos daremos cuenta que los discípulos no tenían el por qué estar con esa forma en la cual ellos se encontraban, que pensaban que iban a perecer en medio de aquellas olas que estaban golpeando la barca. ¿Por qué razón? Porque Cristo había sanado a un centurión, a un siervo de un centurión. En aquel momento ellos habían visto tantas cosas que Cristo había hecho en aquellos lugares, que ellos tenían que entender que por medio de las olas que estaban golpeando su barca, ellos no podían, bendito sea el Señor, pensar que iban a morir estando en aquellas aguas las cuales estaban llenando la barca. Muchas veces nosotros los problemas como que empiezan a ahogarnos. Muchas veces a nosotros como que los problemas nos hacen dudar y que nuestra fe empiece a menguar. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces solamente nos enfocamos en el problema que estamos viviendo. Muchas veces nos enfocamos en la enfermedad que estamos atravesando. Alabado sea el Señor, bendito sea el Padre. Y nosotros como humanos muchas veces como que nuestra fe empieza a tambalear. Muchas veces nosotros como humanos como que pensamos, bendito sea el Señor, que el problema va a ahogar nuestra vida. Pero cuando nosotros estamos confiados en el Rey de Reyes y Señor de Señores, llamado Jesús, tenemos que mantenernos confiados, porque Él va con nosotros a donde quiera que nosotros lleguemos. Jesús iba en la barca. Los discípulos habían experimentado un sinnúmero de señales que Cristo había hecho en la tierra. Los discípulos habían visto cómo Cristo había sanado a una persona, bendito sea el nombre del Señor, que estaba paralítico de los pies. Los discípulos habían visto, bendito sea el Padre, de que Cristo había sanado a un hombre que tenía la mano seca. Alabado sea el nombre del Señor. Todos los movimientos que Cristo hizo en la tierra lo hizo con los discípulos, para que los discípulos vieran lo que Él estaba haciendo y no dudaran de la palabra que Él le hablara a cada uno de ellos. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿qué representa en esta ocasión cuando los discípulos entran con Cristo en la barca? Representa de que todo aquel que entra en la barca, alabado sea el Señor, que representa la seguridad, tiene que mantenerse confiado, porque aunque los problemas vengan, tiene que persistir y estar creyendo que Cristo es su socorro. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido. Y si Él ha vencido el mundo, Él nos manda a nosotros que confiemos, porque nosotros por medio de Él también vamos a vencer las adversidades que podamos estar atravesando. Me llama tanto a la atención cada vez que yo hago algo
Bendito sea el Señor. Cuando empiezo a estudiar la palabra, como que la palabra constantemente fortalece mi vida. La palabra constantemente fortalece mi espíritu, porque aún no teniendo nada me considero, alabado sea el Señor, que tengo de todo. ¿Por qué? Porque la palabra es el manantial que nos guía a nosotros a la salvación y a la vida eterna. ¿Quién es ese hombre? Los discípulos desconocían realmente quién era Jesús. Muchas veces nosotros desconocemos quién nos ha llamado. Muchas veces nosotros desconocemos quién está a nuestro lado. Muchas veces nosotros desconocemos, alabado sea el nombre del Señor, quién fue que nos dio la palabra cuando nosotros le recibimos a Él. Cuando nos llegan los momentos difíciles queremos soltarlo todo, abandonarlo, pero en esta noche yo quiero decirte que cuando lleguen los momentos difíciles persevera, porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar para ganar la salvación y la vida eterna. Allí, en el mar donde estaban los discípulos, ellos estaban acostumbrados a ver viento y movimiento, porque allí estaba Pedro, un hombre de pesca. Allí estaban las demás personas que pescaban el conjunto de Pedro. Pero ¿qué pasa? Me llama la atención a mí aquí que mientras tanto la barca empiezan a golpear aquellas olas a la barca, dice la Biblia que ellos, alabado sea el Señor, fueron y llamaron al maestro. Parece ser que el viento que ellos estaban acostumbrados a ver golpeando la barca, mientras tanto ellos pescaban, no era el mismo viento. Bendito sea el nombre del Señor. Parece ser que mientras tanto estaban en la orilla, como que el viento no vino a golpear la barca. Alabado sea el Señor. Cuando alguien recibe a Jesús y empieza a caminar con Cristo, mientras tanto está en la orilla, el enemigo no lo golpea. Bendito sea el Señor. Pero cuando empieza a navegar y entrar a la profundidad de la palabra, cuando empieza a orar, cuando empieza a reprender, cuando empieza a clamar, el enemigo se levanta. ¿Tú sabes para qué? Para que tú cojas temor, para que tú te detengas y piensas que tú te vas a morir. Bendito sea el Señor en la situación donde tú te encuentras. Pero en esta noche te vengo a decir que mientras tanto tú vayas caminando y estés en la barca, hay un capitán que va en la barca que se llama Jesús. Y empieza a creer que el Rey del Rey, el Señor del Señor, va contigo como poderoso gigante. Usted no se ha dado cuenta de que mientras tanto, y me disculpan si aquí hay alguno, yo creo que no, hay cristianito y hay cristianote. El cristianito es aquel que es inmaduro en la palabra, que lee poco. Alabado sea el Señor. Y disculpe si ofendo a alguien, pero mientras tanto aquel se encuentra en la orilla, mientras tanto aquel no ayuna, mientras tanto aquel no hace silicio, mientras tanto aquel no ora, mientras tanto aquel no saca tiempo para meditar en la palabra del Señor, el enemigo no se le va a levantar. ¿Tú sabes por qué? Porque el enemigo no se va a levantar mientras tanto tú estés en la orilla. Porque si tú estás en la orilla, rápidamente cuando vengan las olas, bendito sea el Señor, las olas te van a sacar, bendito sea el Padre. O cuando vengan las olas, tú vas a salir corriendo. Pero mientras tanto tú estás navegando y estás en el medio del mar, cuando las olas te golpean es para voltearte y para que tú te mueres de aquel lugar. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando la ola golpea para voltearte y que tú te ahogues de aquel lugar, es porque tú tienes un propósito, tú tienes una palabra, tú tienes un destino. Alabado sea Dios. Y hay un destino para cada uno de nosotros. Y es el que vamos a cruzar al otro lado, porque en el otro lado vamos a darle vida a alguien que necesita tener vida. Escuche esto. Mientras tanto, ellos
vieron que el viento se levantó y empezó a golpear la barca. Ellos vieron que Cristo dormía. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y quién se duerme en medio de un problema? ¿Quién se duerme en medio de un problema? Aleluya. Cuando llega el problema, uno como que se turba, Gloria a Dios. no encuentra qué hacer. Los discípulos se turbaron porque vieron el problema. Gloria a Dios. Cuando los discípulos se turbaron, no encontraron qué hacer. Porque quizá mientras más sacaban agua de un lado, más llegaba agua del otro. Entonces tenían que ir corriendo para el otro lado para sacar las aguas, alabándose el Señor. Pero sin embargo, Cristo estaba. Oiga, bendito Dios. Quisiera yo tener la paciencia que tú tienes. Cuando llega el problema, muchas veces uno lo que no encuentra qué hacer. Pero esto nos trae una enseñanza de que Cristo también como hombre se cansaba. Y cogió ese momento para dormir. Pero también nos trae una enseñanza que en medio de los problemas no podemos turbarnos, porque en medio de los problemas no encontramos qué hacer. En medio de los problemas no encontramos a qué ponernos la mano. Alabándose el Señor. En medio de la enfermedad pensamos que ya todo se terminó. Para los discípulos allí ya todo se estaba terminando. Alabándose el Señor. Pero yo no sé si fue Pedro, yo no sé si fue Juan, yo no sé cuál fue de ellos que dijeron, pero el maestro como que yo no lo estoy viendo. Alabándose el Señor, hay que buscarlo. Y cuando encontraron a Cristo durmiendo, alabándose el Señor, ellos le dijeron, maestro, sálvanos que perecemos. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos sabían, bendito sea el Padre, que en Cristo estaba la respuesta. Ellos sabían que Cristo podía solucionar el problema. Y yo estoy seguro que hay gente aquí en esta noche que sabe que Cristo puede solucionar su problema y tienen que ir en busca de Él. Alabamos el nombre del Señor. No podemos detenernos, tenemos que seguir hacia adelante porque Cristo está con nosotros. Pero escuche esto. Yo sé que a la iglesia no le va a gustar esto. Amén. Dile. Cristo le dijo a los discípulos, ¿por qué ustedes se amedrentan, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? Gloria a Dios. Muchas veces nosotros como iglesia tenemos temor teniendo a Cristo. Porque Cristo le está hablando a los discípulos. Cristo en esta ocasión nos está hablando a nosotros. ¿Por qué nosotros debemos de tener miedo? Y nos dice hombre de poca fe. En vez de Cristo en aquel momento inmediatamente reprender el viento y el mar para que se tranquilizara, Cristo primero empieza a decirle a los discípulos, alabado sea el nombre del Señor, hombre de poca fe, bendito sea el Padre. Muchas veces nuestra fe mengua por cualquier cosa que nosotros podamos ver en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Y Cristo lo que quiere es de que nosotros veamos todo lo que Él ha hecho en nuestra vida anteriormente. Cristo lo que quiere es que nosotros veamos que la palabra que Él nos dio a nosotros es segura, que la palabra que Él puso en nuestra vida, alabado sea el Señor, no el diablo que la pueda detener, porque esa palabra seguirá marchando sobre aquel hombre, sobre aquella mujer que cree en la palabra de Dios, sobre aquel hombre que no se detenga, sobre aquella mujer que avance. Por eso Cristo lo que quiere es alguien que esté dispuesto. Por eso Cristo lo que quiere es alguien que avance, que no se detenga en medio de los problemas. Y en esta noche te vengo a decir que aunque tú no conozcas quizá aquel hombre que por tanto tiempo te ha hecho tantas cosas, en esta noche yo te digo avanza y no te detenga, porque Cristo es el capitán de nuestra barca. Él les dijo, hombre de poca fe. Entonces levantándose, después que le habló,
a los discípulos. Después que le habló a la iglesia, después que le habló al pastor, después que le habló al que estaba dirigiendo, después que le dijo hombre de poca fe, entonces se levantó. Y dice la Biblia que levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Cristo nos ha dado la autoridad. Cristo nos ha delegado el poder, el cual, alabado sea el Señor, nosotros sabemos que debemos de ejecutar en los momentos difíciles de nuestra vida y aún en los momentos que quizá pensamos que todo está bien. Cristo nos ha delegado a nosotros ese poder, bendito sea el Señor, para que cuando vengan las turbulencias, cuando vengan los vientos contrarios, nosotros atar y reprender. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros tenemos el poder en nuestra boca para decretar una palabra y la palabra tiene que cumplirse. Cristo le dio la autoridad a los discípulos, alabado sea el Señor, y los discípulos como que no querían tomar esa autoridad. Cristo nos ha dado la autoridad a nosotros como iglesia y nosotros tenemos que retener esa autoridad y hablarle a la cosa que se está moviendo el viento contrario y decirte, alabado sea el nombre del Señor. Es necesario ya de que tú te detengas, es necesario que no avance, porque yo te ordeno en el nombre de Jesús, alabado sea el Señor, que todo lo que esté atacando a mi familia, todo lo que esté atacando a mi congregación se detenga en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores. Alabado sea el nombre del Señor. Y también con todo lo que se esté moviendo en el aire que es en contra de la iglesia de Jesús. Alabado sea el Padre, porque el príncipe del mundo espiritual de maldad movió en aquel momento aquellas olas, para que las olas, alabado sea el Señor, empezaran a golpear el propósito que iba de camino, que representaba a Cristo, que representaba a los discípulos. Yo estoy seguro que cuando Satanás levantó este viento, bendito sea el Padre, era para que todos murieran en aquel lugar, pero Satanás no sabía que el hombre de la autoridad iba en la barca. Bendito sea Dios. Satanás no sabe que el hombre de la autoridad está con nosotros, y ese hombre se llama Jesús, el Hijo de Dios. Usted sabía que a veces a nosotros se nos presentan enfermedades y situaciones, y es Dios que las permite en nuestra vida. Pero hay otra que es el enemigo que la provoca. Y cuando es el enemigo que la provoca, Cristo lo que quiere es que sea desalojada en su nombre. Alabado sea el Señor. Pero mientras tanto, cuando es Dios quien la permite, debemos de decir como él le dijo al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dijo que le quitara el aguijón que él tenía, y Dios le dijo, alabado sea el Señor, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en medio de las debilidades. En otra palabra, a veces hay enfermedad, debemos de dar gracias a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Si le damos gracias a Dios en medio de la enfermedad, si le damos gracias a Dios en medio de lo que estamos viviendo, alabado sea el nombre de Jesús, estamos entendiendo que esa es su voluntad. Bendito sea el Padre. Pero muchas veces nosotros no sabemos ni cuando es Dios ni cuando es el enemigo. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo sabía que lo que había provenido en aquel momento no venía de parte de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo sabía que había un propósito llegando al otro lugar. Cristo sabía que había propósito en la barca. Por eso cuando Cristo se levanta y reprende a los discípulos en aquel momento, porque tuvieron poca fe, entonces se levantó y reprendió al mar, reprendió a los vientos y le dijo, calla y enmudece. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo sabía que ese movimiento que había venido sobre las aguas en aquel momento no era de parte de Dios, sino era de parte del principado, el cual estaba gobernando las regiones celestes de maldad. Y Cristo dijo, es necesario
¿Cuántos se sienten tranquilos cuando se va el problema? Si el problema se va, nos sentimos bien. Si el dolor se va, cuando lleguen esos dolores de muela a medianoche, cuando vienen esos dolores que no podemos estar tranquilos y llegan de madrugada, uno se siente inquieto, uno está loco que amanezca. La noche no da. Y si uno está acompañado y es el otro que tiene ese dolorcito, uno quiere que amanezca más rápido porque lo trasnochan. Uno no puede dormir. Y mientras el otro está en el dolor, ay, yo quisiera que esto me pasara y el otro diciendo, yo estoy loco que amanezca esta semana. Mientras tanto, se tranquilizó el mar, el viento, todo se calmó. Los discípulos dijeron, quizá al fin terminó la pesadilla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces también a nuestras vidas llegan ciertos problemas. Y cuando terminan los problemas, uno dice, gracias a Dios. ¿A quién no le ha pasado eso? Amén. Porque al que no le ha pasado eso, que se realice. Porque hace aproximadamente como 14 años mi vida entró en un estado de depresión tan grande por ciertos problemas que tenía, que así mismo un murito un chimal y un piso así, yo lo que hacía era el piso ahí, yo ahí me tiraba y miraba para arriba y solamente me dormía, pensando en los problemas ni comía casa, pero no tenía Cristo en mi corazón. Después de todo eso, la depresión matándome y yo pensando en los problemas, en un momento determinado escuché una palabra de alguien y recibí a Jesús. Mi vida empezó a cambiar de diferentes maneras, tanto para bien como también para avergonzarme. Porque no voy a decirle a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, y quizá hacerle entender de que el evangelio es fácil. No, el evangelio no es fácil. El evangelio es ser humillado. El evangelio es ser maltratado. El evangelio es de que se burlen de usted, alabado sea el Señor. Y yo viviendo todos esos momentos me refugiaba en la palabra. Y la depresión, cuando la depresión quería llegar a mi vida, yo seguía leyendo la palabra, alabado sea el Señor. Pero ¿sabe algo? Hasta un día que el problema se fue y Cristo me dijo, es necesario de que tú sigas caminando porque yo estoy contigo. Caminando en medio de los problemas, en medio de la situación, porque en medio de todo eso viene la calma, y cuando viene la calma viene la alegría, viene la felicidad, y eso le llegó a los discípulos en aquel momento. Bendito sea Dios, le llegó el momento de ellos reírse, porque quizá ellos pensaron, hasta cuándo va a terminar lo que estamos viviendo en este momento. Alabado sea Dios. Pero cuando Cristo se incorporó, que se levantó, entendieron que se levantó el hombre de la autoridad, y yo estoy creyendo de que hay hombres y mujeres que creen de que en Cristo hay autoridad y hay poder. Yo estoy creyendo de que en Cristo está la solución y de que en Cristo está la esperanza. Y para terminar, dice la Biblia, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si usted escudriña este verso bíblico, se dará cuenta de que la naturaleza mayormente obedece más que el hombre y que la mujer. Amén. Porque muchas veces nosotros como hombres y como mujeres de Dios no queremos obedecer la palabra. Gloria a Dios. Sin embargo, la creación, en aquel momento, el viento y el mar obedeció a la voz de aquel que lo había creado. Y nosotros, dice la Biblia, que somos hechura suya. Y somos hechura suya, debemos de obedecer la
la palabra la cual se nos ha entregado, la palabra que nos ha dirigido en todo este tiempo. Debemos de nosotros obedecer esta palabra, creer en la palabra, refugiarnos en la palabra, caminar por la palabra, marchar a donde quiera que nosotros vayamos por la palabra, obedeciendo a la palabra. Estamos obedeciendo la ley del reino, obedeciendo a la palabra, estamos obedeciendo a lo que Cristo ha plasmado por medio de ella. Obedeciendo a la palabra caminaremos a la salvación y a la vida eterna. Ponte de pie en esta preciosa noche. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es este hombre? Alabado sea el Señor, que aún el mar y los vientos le obedecen. Estamos nosotros dispuestos en medio de estos tiempos a obedecer a la palabra de Dios. Estamos nosotros en medio de estos tiempos a creer fielmente en la palabra de Dios y decir verdaderamente que debemos de caminar por la palabra, debo avanzar por la palabra. Cuando lleguen los momentos difíciles, caminaré sobre la palabra. Cuando lleguen los momentos de dificultad, caminaré sobre la palabra. Cuando lleguen los momentos, alabamos al Señor, que quizá no puedo avanzar, debo de caminar por la palabra, porque en una ocasión dice la Biblia que estaban también en el mar y estaban sobre la barca y venía como un fantasma. No sabían que era Cristo que iba en aquel lugar. Bendito sea el Señor. Y sin embargo dice la Biblia que Cristo le dijo: no temáis, yo soy. Pero escuchando la voz, sabiendo que era Cristo, le dijo: Señor, si eres tú, ni que yo vaya. Y Cristo le dijo: ven, Pedrito, que yo soy. Pedro caminando por encima de las aguas, alabándose el Señor. Esto no es para mortales, caminar por encima de las aguas. Esto es para alguien inmortal, alguien que ha creído en la palabra. Pedro caminando por encima de las aguas, también como Cristo. Pero ¿sabe qué? Le llegó la duda a Pedro, como nos llega a cada uno de nosotros, y empezamos a ahogarnos en los problemas, empezamos a hundirnos. Pero sin embargo Pedro dijo una palabra: Señor, sálvame que perezco. Cristo le tiende la mano y lo saca nuevamente. Cristo quiere a nosotros extendiendo la mano, levantando y diciendo: camina conmigo, porque conmigo tú estás seguro. Camina conmigo, porque conmigo tienes salvación y tienes vida eterna. Padre, gracias